Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 27, 27 para los que sepan inglés. Y hoy tenemos un podcast bastante cargado de novedades. De hecho, lo podéis ver en la barra de tiempos, ¿no? Donde os marco siempre para que vayáis al tema que más os interesa. Y si todo sale bien y no se me corta el podcast a mitad de grabación, habrá bastantes cosas que tocar. Así que nada, vamos a empezar ya con ello. Primero, daros las gracias por el vídeo de Yoyopium, que ha sido la leche. Ha pillado ya ahora el día de hoy grabando 4 de febrero a las 12:30 de la mañana, pues ha pillado ya 1200 visitas, así que genial, como se diría. Y nada, este podcast saldrá seguramente un poco antes de lo normal, porque estoy grabando también varias horas antes de lo normal, ya que me he conseguido organizar aquí tiempo con mis estudios y demás. Y vamos ya con los temas, la verdad no tengo nada que comentar en cuanto a mi vida y nada, lo único que deciros que lo he estado pasando mucho tiempo. Veos One Piece, veos One Piece, porque es simplemente la leche. El manga más que el anime, de hecho, veos no, leos One Piece, porque está muy bien y el manga está ahora mismo en un punto súper álgido. Esa es mi recomendación de la semana. Y poco más. Espero que esté escuchando bien el podcast. A lo mejor lo tengo que pasar por algún tipo de programa de limpieza de audio o algo, porque regrabarlo no tendría sentido. Pero la semana pasada estuve grabando el vídeo de este mes de febrero, que es el de Upset, ya está grabado, solo me falta editarlo, que es lo que más tiempo me lleva, así que estamos bien, estamos in track para tenerlo este mes tranquilamente. Y eso, en los comentarios me puedes dejar ideas para siguientes vídeos. En el podcast anterior, Agua Fire Stranger me pidió el de Melted, que está ahí anotado para hacerlo este año, pero sabe Dios cuándo. Tendré que echarle un huequito aún. Y nada, que ese vídeo, cuando lo grabé y fui a repasar los brutos, estaba súper mal de audio y tuve que regrabarlo entero y ya está bien de audio. El podcast he hecho 50 pruebas para que se escuche bien, así que en principio se estará escuchando bien y todo lo que he dicho de que el audio está mal, no os preocupéis que no ha pasado seguramente, pero por si acaso yo me rayo, ¿sabéis, no? Al fin y al cabo, pruebas 50 veces va bien y justo cuando lo haces a la definitiva va mal. Y nada, no voy a extenderme más con la intro porque no tengo nada que comentar. Unos temas rápidos que están en la intro y ya. Primero, el señor Estenaco, que creo que justo esto pasó el martes pasado, justo el día que subí el podcast, más tarde que lo subiese. Un guatón culiao, básicamente, que iba a entrar en Koi Fornite, pero como en redes sociales se comporta como un mono y luego cuando se defendió se comportó como un simio, pues al final no lo han fichado en Koi. Así que nada, la fanbase de Koi muy bien por su parte, por gente que no quiere que esté en el club, aferrarse a ello y ponerse en contra, lo cual me parece totalmente lícito y lógico. Al fin y al cabo, eres tú, es la fanbase la que mueve a la empresa. Koi no es nada sin sus fans. Koi, da igual Ibai, da igual el Joya, da igual Supa Mirwin, da igual Sergio Ferra, da igual Fernando Piquero, Adam Adamou. Ninguno importa si no tienen fans, si no hay gente que vea sus partidos para que tengan interés para la liga, para que la liga les tenga en cuenta, compre su merchandising para que tengan más ingresos, para que puedan fichar mejores jugadores. Nada de esto importa si no tienen fans. Así que los fans son la voz del club y en este caso no han querido tener un jugador para Fortnite y lo han conseguido. Así que mi enhorabuena a todo el fandom de Koi por hacer esa presión. Más allá de eso, Suja, que es creador de contenido para Koi y demás, uy, ahí rarete, si me preguntan. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con él. A mí nunca me ha caído bien ese señor, pero parece que ahora está moviendo un poco más raro. A lo mejor le van a dar un toque de atención desde Koi o algo. Nunca siempre ha tenido takes muy raros en Twitter, así que veremos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Creo que hoy tengo un poco de banda sal porque tengo unos moquitos interesantes, aunque no me salen, pero estoy ahí un poco taponado. Lo de respirar por la nariz hoy se me va a olvidar todo el día. Estoy respirando por la boca porque no tengo nariz, básicamente. Y también eso implica que me voy a estar secando más la garganta y bebiendo más. Pero bueno, intentaré que las pausas de beber no molesten mucho en el podcast. Y otro tema rápido de intro que a mí personalmente no me interesa mucho por el tiempo que tengo es que se va a hacer un Game Changer de LOL. Un cambiador de juegos, cambiando las reglas más bien sería, ¿no? Game Changers es en inglés, que es cambiando el juego, sería traducido, ¿no? Los cambiadores del juego o algo así. Pero yo creo que si se tradujese al español sería como cambiando las reglas o cambiando lo normal, ¿no? Básicamente porque es un... Es una competición femenina, bueno, femenina y de minorías, si no me equivoco. En este caso existe solo de Valorant y se ha anunciado el de LOL. No voy a hablar mucho de ello porque no tengo mucha información, pero básicamente eso es como una liga o torneos, creo que son más bien torneos, para minorías invisibilizadas, ¿no? Mujeres, personas con algún tipo de género diverso, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero eso, trans o cosas así, la verdad, no tengo mucha idea, entonces no voy a tocar temas que no conozco demasiado, pero eso, que es, según tengo entendido, para gente que está más invisibilizada en el sector de los esports y que ahí tenga un lugar donde poder
practicar, crecer y mejorar. Y de hecho en Valorant ha dado muy buen resultado. Un par de jugadoras, si no me equivoco, están jugando en ligas importantes mixtas porque no son masculinas las ligas principales. La liga de LoL y la de Valorant, la VCT y la LEC no son ligas masculinas, son ligas mixtas, pero es difícil que las chicas lleguen por un montón de oportunidades que no pueden tener por pensamientos de la gente, por dificultades culturales y demás temas que no vamos a tocar aquí. Esto no es un podcast político ni ideológico, pero vaya, es una realidad que sí que hay dificultades para que X personas lleguen a X lugares, como pasa en todo en la sociedad, pues en los esports no iba a ser menos. Y eso, pues han creado la Game Changers de LOL. Nada, simplemente comentar el tema. A mí, por desgracia o por suerte, no. Siempre digo esta frase, por suerte o por desgracia, pero en este caso es por desgracia. No hay suerte por ningún lado. Eh, no tengo tiempo para verla, no me interesa lo más mínimo. Solo veo la LEC, a veces ni siquiera puedo ver la LEC entera en directo y tengo que vérmela en diferido. Entonces, pues no tengo tiempo para otro torneo más de LOL. Veo la LEC, veo el MSI, veo el First Stand y veo mundiales. No veo ni Superliga. Entonces, pues, como comprenderéis, tampoco va a haber Game Changers. A quien le interese y a quien pueda verlo, que lo disfrute. Si pasa algo interesante, alguna noticia interesante, lo comentaré. Si ahora de repente se vuelve la liga más guay del mundo, pues la veo. Como la Kings League, por ejemplo, ¿no? Yo fútbol veo poco, pero la Kings League, de vez en cuando, le echo un ojo a algún partido. O si hacen los mundiales o los playoffs, ahí sí que lo veo. Cuando hacen eventos, sobre todo. Y me veo todos los programas, porque me lo paso súper bien viendo los programas. No, a lo mejor llevo 3 meses sin ver un partido. Ahora, vale, no hay. Porque el último que fue el mundial de selecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último split no me vi un solo partido de la Kings League. Y me vi todos los programas que hacían. Porque son tan divertidos los programas. Porque los presidentes, al fin y al cabo, son creadores de contenido. Y es súper interesante. Pero bueno, eso. A lo que me refería. Que si ahora mismo se vuelve una liga guay e interesante para mí, como puede ser, por ejemplo, la Kings League, que me es más interesante, por ejemplo, que la Liga de Fútbol de España, pues le echaré un ojo. Pero si no, pues no tengo tiempo. Pero quien pueda, pues que lo vea, que siempre está guay que creen nuevos circuitos. Y este circuito, veremos el nivel que tiene. Porque, me refiero, yo veo el LOL por dos cosas. Primero por interés y segundo por nivel. Entonces yo veo la LEC por interés y luego si tengo que ver algo más, pues veo Corea o China por nivel. Bueno, y Norteamérica por interés. Bueno, ahora el LTA por interés porque me interesa. Porque siempre lo he seguido desde hace mucho tiempo, entonces de vez en cuando veo algún partido suelto por ahí, ¿no? Y porque soy fan de Cloud9 y demás. Entonces, claro, Game Changers o me tiene que interesar o tiene que tener un nivel que me interese. O sea, o genera interés por las figuras o por el nivel. Y si no, pues no lo veré. Pero vaya, quien pueda que lo vea y que lo disfrute. Y quien tenga tiempo, porque hay tanto LOL, porque parece que ahora estamos sofocados de LOL, que si LPL, que está en español, que si LCK, que está en español, que si LTA, que está en español, y que si LEC, que está en español, y Superliga, quien la quiera ver también, está en español. Game Changer estará en español, yo espero que sí, porque es más fácil llegar a más gente en su propio idioma, así que intentaremos que esté en español. Pero intentaremos, ¿sabes? Como si fuera a hacer algo, o sea, ojalá esté, pero no sé quién lo va a hacer. Vale, como sabéis siempre, los temas de la LEC se dejan para el final del podcast. La previa de playoffs, las predicciones y todo eso. Así que ahora vamos a ir con los temas que van cambiando cada semana. En este caso, el primer tema que quiero tocar es un repaso al bingo que hicimos básicamente a principios de año, ¿no? Ya ha pasado un mes desde ese momento del bingo y han pasado varias cosas que ya se han básicamente redefinido, ya han sucedido y ya podemos tachar, ¿vale? Hay algunas que no, por ejemplo, T1 mundiales no se puede tocar nunca, porque hasta que no pasen los mundiales no lo sabremos. Rock Event de final de año lo mismo. Fnatic gana un split, pasará en un mes exactamente, pero de momento no. Cloud9 lo mismo. Invictus Gaming veremos, no sé cómo van, de hecho, en el LPL. Genji pecho fría, Genji ha pecho friado. Un momento, estoy abriendo aquí LPL, LPL, LOL. ¿Cómo va Invictus Gaming ahora mismo para mí? Un split, o por ejemplo el LCK, el LCK Cup sería también, ¿no? Invictus Gaming, que ahora mismo van. ¿En qué equipo está Invictus Gaming? Porque ahora esto está por. Invictus Gaming va segundo con un 1-1. Claro, es que han parado por año nuevo, entonces tampoco tenemos mucha información de eso. Y Genji Pecho Fría, a ver, LCK 2025. Vamos a ver cómo va el LCK en 2025 para saber si se ha cumplido que Genji Pecho Fría. Mm, 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 mm. Genji en su equipo va 3-2. 3-2. Van 3-2 en su grupo. Por lo cual, a ver, no vamos a decir que han pecho friado, pero 3-2, ¿sabes? No vas 5-0 como de Pluskia, o sea, están por debajo. De hecho, mira, Genji lo tenemos aquí. Genji ha ganado 2-0 a Hanwha Life, ha ganado 2-0 a
no sé qué Fox, no sé cómo es el nombre nuevo de... Han cambiado el patrocinador de los zorros, básicamente. Ha perdido 2-0 contra Brion y ha ganado 2-0 a DN Freaks y ha perdido 2-1 contra T1. O sea, complicado Genji, ¿eh? Podríamos decir que ha pecho friado. A ver, realmente podría tachar ya que ha pecho friado porque ha perdido algunas cosas que no debería. Pero como no hemos llegado a internacional, como no hemos llegado a un punto importante, aún nada. Latam gana un LTA Regional Championship, aún no ha sucedido. Heretics mantiene roster, aún puede cambiarlo. Coilec no gana nada, de momento nada. SK queda top 8 para abajo, este ya se ha cumplido. SK ha quedado top 9, de hecho, o sea que voy a coger mi pincel, pero... Ah, tengo que rasterizar capa con el rasterizado, ¿cómo? Como os digo, objeto inteligente, creo que con esto ya puedo. Ok, ya puedo. Vale, lo vamos a pintar con dureza 100%. Tamaño 40 y lo vamos a tachar de rojo, obviamente. Muy bien, pues ese cat queda top 8 para abajo. Primero, bueno, que se lea un poco más que lo he cumplido, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en 15. Ahí está. Ahí lo tachamos, pero se lee perfectamente. SK queda top 8 para abajo. Caliste carrilea K-Corp. ¿Qué es carrilear? Caliste ya ha carrileado en varios partidos. Lo podemos tachar porque realmente ya ha carrileado a K-Corp en varios partidos. O podemos esperar a ver si lo carrilea en una serie él solo. G2 no ha tenido tiempo de hacer reverse sweeps. NiP aún no ha sacrificado nada. Vitality sube de la academia aún no ha pasado. Lot nueva superestrella. Yo Lot esto casi lo hizo muy bien la primera semana, pero luego ya no. Parus no es tan bueno. Yo creo que se puede tachar. Parus no es tan bueno. BDS está jugando bastante mal. Brasil Plata Guerra contra NEA aún no se han visto enfrentamientos. Sorpresa en el campeón de Corea. Aún no ha terminado. Europa gana internacional. Aún no ha habido. Superliga mejor en viewers. Quizás por Z y demás, pero vamos a dejarlo un poco más porque no estoy muy enterado. España con EMEA, no ha habido. Nuevo drama en China, ya ha habido. No sé decir cuál, pero yo ya he leído por redes algún que otro drama de la Liga China. LCO elimina a NA, no ha pasado aún. Flying Oster gana un 1 Corea, aún no ha pasado. Y Fake se retira, aún no ha pasado. Pero bueno, solo en enero tenemos 3 predicciones acertadas. Incluso esta podría ser la cuarta, pero vamos a dejarla de Caliste. Y pues eso era todo. Repasar el bingo un poco. De momento, el bingo poquito a poquito. El siguiente repaso del bingo será después del First Stand, que donde ya han pasado varias cosas internacionales, que a lo mejor alguna de esas ya nos tacha el Europa ganó internacional, Crown ganó un split, Tijuana va mundiales y cosas así, o Genji Procho Fría. Hay muchas cosas que pueden pasar aún, así que para el siguiente, después del First Stand, lo veremos. Después de eso, tenemos que hacer otro repaso, en este caso a mis tier list, pero solo vamos a repasar las tier list que han sido. O sea, vamos a repasar los dos equipos eliminados. Que recordemos, Rogue queda último y SK queda noveno. Los dos con un 1-8 y solo han ganado Rogue. ¿A quién ganó Rogue? A Heretics. Rogue ganó a Heretics. Rogue ganó a Heretics. Un segundo, tengo por aquí la LEC. Rogue ganó a Heretics en la semana 1, ¿no? Sí, vale. Tenemos a Rogue que ganó a Heretics y a SK que ganó a Rogue. Y ya no hay más victorias en toda la. En toda la LEC de esos dos equipos. Entonces, solo vamos a repasar a Rogue y Heretics, cómo los he rateado. Y luego el resto de tiers los repasaré según vayan siendo eliminados los equipos o cuando acabe la liga, ¿vale? En este caso, vamos a repasar. Puse a SK y Rogue en la C y a Hylisan por debajo. Obviamente me equivoqué con Hylisan, tendría que estar más arriba, no lo voy a tocar, me como mis errores. Execute y Loopy ahí abajo me parecen bien, de hecho tendría que estar incluso un poco más abajo. Stent me parece que hasta podría incluso subirlo, no sé, aquí la eso ya lo tocaremos luego. La cosa, Execute y Loopy, más o menos acerté con su tier. Ahí o quizás un poco más abajo. Genial. Siguiente. Midlaners, lo tengo por aquí. Larsen último, genial. Obviamente me equivoqué con Chayek, pero como aún sigue Vitality jugando, Ricker, me equivoqué con Ricker, lo puse demasiado alto. Pero con Larsen acerté. De momento, podemos decir que voy ahí, ¿no? 50-50. Siguiente, Malran último, yo creo que no hay ninguna duda. E Isma B. Isma es de lo más salvable de SK, aunque creo que Isma tendría que estar en la C. Pero venga, vamos a decir que otra vez 50-50. Cierto uno, fallo el otro. He rateado más fácil a Rogue que a SK. Y tampoco es difícil, porque al fin y al cabo Rogue son malísimos y han quedado de últimos. Y he puesto a Patrick de último también en AD Carries, como es lógico. He metido a Carci por el medio, porque Carci. Como diría Canecro, pero no lo voy a decir lo que dice después de eso, porque tampoco vamos a faltar respeto. Y eso, igualmente Carci está jugando muy bien, así que me he equivocado. Rangel en la B está
ok, pero... ¡Ah! Supongo que habría que bajarlo porque ha performeado mal el equipo en general. Así que otra vez he acertado en Rogue y he fallado en SK. Si nos vamos a top laners, pongo a Adam en C. Yo creo que sí, que no hay ningún top laner D, así que me parece lógico poner a Adam en C. Y he puesto a Jenax en B. Uf, es que Jenax ha tenido partidos decentes y partidos malos. O sea, decentes dentro de lo salvable del equipo, que es un equipo malo. Pero creo que no, que igualmente he rateado muy alto a Jenax y creo que Adam sí que lo he rateado normal. Y en equipos puse Rogue último, acerté y SK octavo. En el momento, en este caso me equivoqué porque lo puse por encima de Vitality y no, quedó al revés. De hecho, Leg Standings, lo podemos ver aquí. Vitality quedó quinto por desempates y el que quedó octavo era Heretics, que yo lo puse. Uy, ¿dónde tengo la tier list? Aquí. Que yo lo puse séptimo. O sea, no me he equivocado tanto, pero me he equivocado un poco. Con SK y con Rogue y con Vitality. O sea, con Rogue no me he equivocado, con Vitality sí, con SK también, ¿no? Y este era el repaso rápido de las tier list, que no estáis viendo, ahora estáis viendo perfecta, del final, del bottom. Pues me he equivocado un pelín, pero no mucho. Vitality un poco más arriba, pero veremos luego cómo acaba en el resto. Porque si la Vitality cae en los BO 3 sin llegar a los BO 5, perdiendo 2-0, podemos decir que es octavo, se puede justificar que es octavo y aún puede arreglarse un poco la tier list. Pero de momento he fallado con SK, lo he rateado un pelín por encima de lo que han sido realmente, y con Rogue lo he clavado en todo. Vamos muy rápido, ¿no? 15 minutos y lleva un montón de temas. Pero bueno, parece que no, aún quedan temas por tocar, ¿eh? Porque son temas así un poco más rápidos, tal y cual, repasando cosas. Y ahora ya, después de repasar mis tier list, de que más o menos he acertado en todo, la próxima tier list repasada será cuando acabe ya el split. Quería hacer eso, un pequeño update. Ahora que han eliminado dos equipos y ahora ya como se van a ir eliminando cada semana equipos, casi siempre, esperamos al final del split para repasarlo todo. Ahora yo quería hablar de una cosa que a mí no me gusta mucho, que es el LTA. Vale. LTA, League of Legends de Américas, o sea, League of Legends Champions de Américas, TA y L de League of Legends. Eh, ¿Qué es esto? Ah, es un bug de Wikipedia, vale, nada, no os rayéis. Pues LTA tiene un formato que os voy a explicar ahora y os voy a decir por qué no me gusta. Vale, pues vamos a ello, vale. Formato de LTA Norte, donde tras solo... ¿Cuántos partidos hemos tenido? Partidos, no, o sea, 1, 2, 3 rondas hemos tenido. Partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tras solo 12 partidos, lo que significa que de los 8 equipos que son, no han jugado todos porque tienen que jugar algunos esta semana que viene, ya hay 2 eliminados y 2 clasificados, porque es un bracket con winner bracket, y si ganas, pues ya está clasificado, ¿no? Y pues ya tenemos 2 clasificados a playoffs y 2 eliminados. Porque el formato es el siguiente: 8 equipos, doble elimination bracket, lo que viene siendo, si ganas 2 veces o si pierdes 2 veces, estás clasificado, si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, Clone9 y Juan Thieves han jugado 3 partidos, pero con ganar 2 estaban clasificados y el tercero era para ver el seeding. Y si pierdes 2 veces, pues estás eliminado. O sea, con ganar 2 veces estás clasificado y con perder 2 veces estás eliminado. Y luego, aunque te clasifiques, tienes que jugar para saber ¿cómo se llama? Lo diré, tranquilos. El seeding. Todos los matches son mejor de 3, todos los partidos son mejor de 3. Se hacen con Hard Fearless Draft, que es draft sin miedo total. ¿Cómo se llama? Reclutamiento valiente en España. O borrador... Uy, ¿algún sinónimo de sin miedo, de valiente? Ah, borrador inconsciente podría ser incluso, porque a veces la valentía lleva inconsciencia, ¿no? Y eso, el top 4 del LTA pasa a los playoffs. Pero claro, es que es muy rápido, tío. Vamos a repasar un segundo, ¿vale? Los dos primeros equipos eliminados son Lion Gaming y Disguised. El equipo de Disguised Toast, que ha cambiado, o sea, se ha puesto muy total. Porque antes era Disguised Toast, eran Toast tal y cual, tenían la tostadita y ahora son simplemente Disguised. Bueno, siempre fueron Disguised, pero tenían el logo de la tostada y ahora ya no. Vale, os leo un poco los rosters de Lion y de Disguised. Lion, que es un equipo latino, si no me equivoco, es argentino, ¿puede ser? No, es mexicano. Es mexicano, pues tiene a Licorice, Odi, Saint, Jena, Lions, entrenados por Kim y Pointless. Y Disguise tiene a Castle, Exiu, Abedage, Scary Jerry, Juji, entrenados por Mash y Chris Young.
Estos señores han perdido 2 partidos seguidos y están eliminados. De hecho, podemos ver, Lion jugó contra Shopify Rebellion. Bueno, no, perdón. Lion primero jugó contra Cloud9, perdió 2-0. Jugó contra Shopify Rebellion, perdió 2-1. Están eliminados. Jugaron un partido. El. Lo diré. Jugaron un partido el 26 del 1, que fue domingo. Y jugaron el siguiente partido el 1 del 2, que fue sábado. O sea, jugaron un domingo. Pasaron 7 días, jugaron el sábado. Eliminados. Y Disguise lo mismo. Jugaron un domingo y luego otro domingo. Pasó un día más, pero estuvieron eliminados igual. Disguise perdió 2-0 contra 100 Thieves y 2-1 contra Dignitas. Y están eliminados en una semana. Han jugado una semana de competición. Están eliminados. Y dirás, bueno, no es para tanto, ya jugarán. Ya jugarán. El siguiente split de LTA empieza el 5 del 4, el 5 de abril. O sea, desde el 1 y el 2 de febrero están hasta el 5 de abril sin jugar. Si es que juegan el primer día, porque depende del formato, a lo mejor no juegan el primer día del 5 y juegan el 6 o el 7 de abril, ¿sabes? Están 2 meses enteros sin jugar. Un formato que no permite a los equipos desarrollar talento ni mejorar, porque tienes que tener ya ¿cómo se llama esto? Resultados para ir al first stand. Que bueno, vale, la LEC también pide eso. Tienes que. Los 9 primeros partidos tienes que sí o sí ganar 2 o 3. Tienes que dejarte la vida como sea para ganar 2 o 3 y llegar a los playoffs, para luego en playoffs ir llegando hasta el final para llegar al first stand. Pero en la LEC por lo menos juegas más partidos, juegas distinto y puedes desarrollar un poco más. En este caso no. En este caso o ganas o estar fuera. Y en este caso hemos visto ya que tienen a Lion y Disguise fuera. Y LTA Sur tiene exactamente el mismo tipo de formato. LTA Sur, en este caso, los dos eliminados son Vivo Keystar y Fluxo W7M. Vivo Keystar, el cual tiene a nuestros queridos Boal, Disamis, Kise, Morceus y Trimby, entrenados por Sil y Mitohara. Y los señores de Fluxo W7M, que son un equipo que es el equipo de Fluxo que se juntó con W7M, que yo no sabía quién eran estos, que es un equipo portugués, brasileiro, perdón. Tienen a Heidan, Dryhero, Fu, Marvin, Gius, entrenados por VP y Sammy. Estos señores tuvieron la desgracia de enfrentarse de la siguiente forma. FX se enfrentó a Furia y a Red Canids. Primero contra Red Canids, perdiendo en el winner bracket y yéndose ya por 2-0 al loser bracket, donde perdieron contra Furia. Y Vivo Keystart dio un poco más de pelea, quedando 2-1 contra Leviathan y 2-1 contra Loud. Jugaron Vivo Keystart el 25 y Fuxo el 26. Y luego fueron los dos eliminados el 1. O sea, jugaron un sábado y al sábado siguiente estaban los dos eliminados. Y no vuelven a jugar, como hemos dicho, hasta el 5 de abril. También la LTA Sur también empieza el mismo día. Otra vez 2 meses de parón sin permitir a la gente hacer nada. Es una locura. Luego, por otro lado, ya tienes clasificados a los playoffs tanto a 100 Thieves y Cloud9 por parte de LTA Norte, como a Isurus Astral y Leviathan de LTA Sur. Que Isurus Astral y Leviathan, cuidado, está haciendo muy bien, ¿eh? Tienen buenos equipos también. Leviathan tiene a Zodbe, Scary, Cody, Ceo, Prodelta, entrenados por Bon, Gank y Snock. Y Isurus tiene a Burdul, a José de Odo, a Mireu, a Snacker, a Ackerman y a Yanji Solid en el cuerpo técnico, ¿no? Y ahora, pues estos, hasta que no converjan en los playoffs, que son conjuntos, pues no podemos hacer nada. Tenemos ya que 100 Thieves queda primero y Cloud9 segundo, Isurus queda primero y Leviathan queda segundo. Y ya tenemos esos enfrentamientos que van a ser cada uno en cada uno parte del bracket. Y faltan el tercero y el cuarto de cada región que se enfrentarán a los que ya están clasificados, básicamente. Y entonces, estos 4 equipos también han dejado de jugar el día 3, o sea, ayer jugaron el 3 de febrero, el lunes, han dejado de jugar y no vuelven a jugar. El 2 en sur y el 3 en norte han dejado de jugar y no vuelven a jugar hasta el 15. También están 12 días sin jugar, que son pues casi 2 semanas. O sea, una semana y 5 días también sin jugar. Pero bueno, como en Europa que hay un parón de una semana sin LEC este fin de semana que viene, lo cual me parece aburridísimo, pero bueno, cosas que pasan y ellos sabrán por qué lo hacen. Entonces eso, a mí el formato de la LTA me parece un poco basurilla, la verdad. Porque
en 2 partidos te vas fuera, no puedes entrenar nada, te estás 2 meses más sin hacer nada y luego llegas al Split 2. Que vamos a verle un ojo al Split 2 porque a lo mejor, bueno, el Split 2 solucionan todos sus problemas y permiten un poquito de chileo, ¿no? El Split 2 va a ser 8 equipos, doble round robin, todos machos mejor de uno. O sea, en Europa no va a haber más mejores de uno, a partir del SK Fnatic fue el último, van a ser todos mejores de 3 o mejores de 5. Y en Norteamérica han sido todos mejores de 3 y ahora van a ser mejores de uno. A ver, tiene más sentido porque el primer torneo es el First Stand, es mejores de 3 y mejores de 5 en las últimas rondas. Y es todo a Fearless Draft, por lo cual tiene sentido que en LTA hayan jugado mejores de 3 todo y Fearless Draft en el primer split porque es lo que les prepara para el evento que toca ahora, que es el First Stand. Sin embargo, en Europa lo hemos hecho al revés. Ya no va a haber más mejores de uno a partir de ya no va a haber más en todo el año. Y no hemos practicado casi Fairless Draft para el primer torneo internacional, un poco rarete, pero bueno, también un poco raro que el ETA, después de empezar con mejores de 3 ahora cambia a mejores de uno. Y tanto Norte como Sur tienen los dos el mismo sistema. Doble round robin, mejor de uno, los 6 mejores van a playoffs, los 4 mejores van al upper bracket y los 5 y el quinto y sexto al lower bracket. Vale, o sea, te permite jugar mínimo doble round robin, pues son 6 partidos, ¿no? No, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 partidos, te permite jugar 14 partidos. En vez de 18, pues como son 2 equipos menos, pues juegas 14 partidos. Te permite jugar 14 partidos, lo cual está mejor. Es una liga un poco más larga. Pero, claro, si esto lo hubieras hecho en el primer split, organizándolo de otra forma, también podrías, porque al fin y al cabo estás haciendo de 2 mejores de 3 al día, lo cual son 6 partidos potencialmente, lo cual sería casi toda la liga. Las LTAs solo tienen 8 equipos, serían 4 partidos al día que puedes retransmitir y hacer 3 jornadas de 4 partidos o incluso juntarlas en 2 jornadas de 6 partidos y que desgraciadamente 4 equipos cada jornada tengan que jugar 2 partidos en un día. Pero al menos lo haces más compacto si es lo que quieres hacerlo y le das más oportunidad igualmente a que más equipos jueguen más partidos. No sé. Me parece que el formato del LTA hay que darle una vuelta porque la gente se va muy rápido y no les da tiempo a mejorar. Lo cual no creo que sea bueno para Américas. Siguiente tema, gente. Como sabéis, tanto en Américas como en China y Corea se han estado jugando a Fearless Draft. En Américas no ha habido ningún pick raro por el Fearless Draft, pero sí que en China y Corea hemos tenido alguna curiosidad que se puede comentar que no habría salido de forma normal. En Europa aún no ha empezado el Fearless Draft. Ha habido algún pick curioso, pero no nada que digas tú, es raro, gracias Fearless Draft por existir. Y de hecho tampoco es que haya habido demasiado en otras ligas, pero podemos comentarlo si queréis. Tenemos, por ejemplo, ha salido un Aphelios en China que no había habido, un Brand Jungla que tampoco había habido, un Huey tal y cual, cosas que aquí en Europa estamos más acostumbrados. Aphelios no, pero el Brand y el Huey lo hemos visto más. Kennen Top quizás se puede comentar como algo más. Kog'Maw Bot también nos está jugando, es verdad, y se ha sacado. Ha salido Mordekaiser también. Ha salido algún Gunplank. Lucian Nami se ha jugado. Se ha jugado algún Set, algún Tryndamere, algún Twitch, Urgot. Pero tampoco una locura. Se han jugado algunos Seraphine Support, Swing medio, Rise medio, Sion, Camille, Zack, Pike. No hay locuras. Atrox, han jugado cositas, pero no hay locuras en el LPL. Hay cosas curiosas, como por ejemplo un Aphelios, que de momento no ha salido, un Rengar, que de momento no ha salido, Lucian Nami, Gunplan tal, pero no es gran cosa. O sea que el Fearless Draft de momento tampoco es que haya forzado demasiado. Si nos vamos a Corea, para mi gusto han salido cosas más extrañas. Primero, Zeus se jugó una Anivia top en su equipo nuevo. Recordemos, Hanwha Life, ya no está en T1. Pues Zeus ha jugado una Anivia top y ha ganado, bien. Luego también se ha jugado por ahí alguien una Lux. De hecho, vamos a ver quién se jugó la Lux. Lux Support, jugada por Hanwha Life. O sea que la jugó Delight. Vale, Delight ha jugado una Lux Support. También tenemos un Shen Support jugado por el señor Legends. De hecho, ¿fue Shen contra Lux? ¿Fue el matchup Shen contra Lux? No, no, vale, vale. Lux Super fue porque jugaron Kaylin Lux contra Lucian Nami y el Shen lo sacaron para jugar Shen Ezreal contra Rel Misfortune. Y luego la Nivea Top fue contra Gragas Top, pero creo que era más para hacer combo porque tenías un Shinzao, tenías una Elise Support y tenías un Galio, podías hacer bastantes cazadas que la Nivea tiene, entre comillas, follow con la Q, el muro te permite habilitar jugadas, que además te vas contra una Vi y un Gragas
Kaelin, Neko y en medio Aurora, por lo cual no te viene nada mal tener a Nibia con el muro para que la Neko pueda hacer un engage más fuerte, que el Gragas también cuando entre no pueda salir tan fácil porque si gasta todo para entrar luego no puede simplemente caminar y quitear, le pones un muro y lo paras, controlas zona y de hecho le funcionó, ganaron. Y eso sí, la jugó con Grasp, pero claro, un Ranked contra Melee con Grasp pues abusa, era obvio. Cosas más raras, hemos tenido también un Tryndamere medio, Zoe también hemos visto Jarvan, hemos visto Kog'Maw, hemos visto Nami, hemos visto Serafín, Tankkench, Thresh, que Thresh no estaba saliendo nada, Tristana se ha jugado también, que no está saliendo nada, Twisted Fate medio también, que no está saliendo nada, un Udyr, un Urgot, un Yasuo, una Yumi, que no está saliendo nada, se ha baneado una vez Draven, pero no se ha jugado, en Europa es más común, tenemos Draven players bastante confident, como jugó Kalista alguno, jugó también Flacket, y luego ya pues cosas más normales, ¿no? Smolder, Swain, Sherath, Gunplank, bueno, Ivern también, Seth, Zilean, Blitzcrank. No está tampoco habiendo demasiada variedad de campeones en el tema del Fearless Draft. También es verdad que de momento se han jugado todos los Fearless Draft, si no me equivoco, a mejor de 3. Las cosas raras deberían llegar en mejores de 5 a partir del cuarto, quinto game, que es donde ya hay campeones baneados. Al fin y al cabo, un Fearless Draft de 3 mapas, si es un 2-0, solo baneas los 10 primeros campeones más los 10 de la segunda rotación de los bans de la propia partida, ¿sabes? Son 20 campeones, aunque da cosas muy interesantes. En un tercer mapa, si te vas al 2-1, pues tienes 20 pre-baneados más los 10 que baneas en ese partido, donde quedan muchos campeones. Sin embargo, ya si te vas al cuarto o quinto mapa, ahí ya sí que se puede habilitar un poco más el cierre de draft y abrirse un poco más la partida. Así que supongo que es normal que no hayan salido tantas cosas, aunque bueno, ya tenemos ahí un poco de cuqueadas, por ejemplo, con la Nibia top y demás. Y con este principio se acaban los temas random. Antes de ir con los temas cíclicos de la LEC de cada semana, eh, como nadie me comentó y tampoco es que haya habido muchos temas, seguimos con la sección de lore resumida por la IA, porque no me voy a leer yo todo el lore de League of Legends ni de broma. Yo le digo que lo busque en internet, que lo asuma, que lo compile y que me cree un guión. Así que como hicimos la semana pasada, que hablamos de... ¿De qué hablamos la semana pasada? Ah, de Irelia Yasuo, Karma, Zed, Jin y todo eso de las tensiones políticas, religiosas y Ionia. En este caso vamos a hablar de qué pasaría si los Darkin regresaran. De hecho, la IA me ha dado muy buenas ideas de temas de lore. Me ha dicho la caída de Shurima y el ascenso de Azir, que bueno, la guerra eterna entre Demacia y Noxus, que estaría bien saber un poquito todo el insight, lo veremos en un futuro. Zaun y Piltover, ese nada, lo hemos explorado en Arcane, no hace falta seguir viéndolo. La Isla de las Sombras, bueno, lo hemos explorado con Viego, yo de hecho jugué al Ruined King, que es un buen juego de Riot Forge cuando existía, de hecho me jugué de Riot Forge al Ruined King y al Bundle Story se llama, ¿no? A ver, Riot Forge. Sí, Runed King y el Bundle Story. Y al Silas, al Mageseeker también. Al Bundle Tale. Bundle Tale, a League of Legends Story. Eso lo jugué porque me lo dieron para hacer una review. El Song of Nunu, quiero jugarlo en algún momento, aunque no creo que sea tan bueno. El Convergence ni lo probé. El Hextech Mayhem tampoco lo probé. Y el Makeseeker sí que lo probé igual que el Ruined King. El Ruined King, para mí, el mejor de todos. El Ruined King no lo acabé, lo jugué entero y está muy bien. Menos en los últimos dos combates porque eran muy difíciles y iba yo por debajo de nivel y dije, paso. Y bueno, pues me dieron esos temas. También me habló sobre el Monte Targon y sus misterios, la redención de Yona y el camino de Yasuo. Swain, el líder que ve más allá, que hizo un pacto con un demonio, cuidado. Y la transformación de Kaisa en el vacío, Singet y la ciencia, Kindred y sus misterios, la guerra de Jonia contra Noxus, la rebelión de Silas y Demacia, la llegada de los Darkin y su caída, la invasión del vacío y sus amenazas, el cataclismo de Freyr entre las batallas por el trono, demonios de Runaterra, tentación y destrucción. El que he elegido, que es qué pasaría si los Darkin regresaran, los campeones inmortales, como por ejemplo son Mordekaiser, Cirian y Viego, que estos más temas filosóficos. Por eso me lo he dividido como hasta por temáticas, filosofía, guerra, lore y demás. Los guardianes de Dirraterra, quien protege realmente al mundo, que serían pues la Orden King Cole, la Legión de Hierro y más, y la evolución del lore de League of Legends como ha cambiado desde el principio hasta el final. Porque al fin y al cabo, al principio el lore del lore era muy distinto al que hay ahora, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo que explora muchísimo el lore es Beyond del Bandlewood, que es una expansión de cartas del juego de cartas de Legends of Runeterra, que ahora ya es distinto, y lo han cambiado, ya no es PvP, ahora es PvE, pero tiene sus cosas. Así que nada, como siempre, vamos a hacer la lectura de este guión como si estuviera narrándolo, como me lo ha preparado todo ChatGPT y vamos a confiar en que lo he preparado bien y vamos a leerlo y conocer un poco más sobre qué pasaría si los Darkin regresaran. Para empezar, se ha equivocado, me ha puesto GIN, G-U y con tilde N, no ha puesto guión, se ha copiado algo. Para podcast, ¿qué pasaría si los Darkin regresaran?
Me voy a mentalizar a modo narrador y empezamos. Ok, vamos allá. Guión para podcast. ¿Qué pasaría si los Darkin regresaran? Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy exploraremos un escenario hipotético que podría cambiar por completo el equilibrio de Runeterra. El regreso de los Darkin. Pero antes de sumergirnos en este oscuro futuro, hagamos un repaso rápido sobre qué son los Darkin y por qué su regreso sería una catástrofe para el mundo. Parte 1. ¿Quiénes son los Darkin? Los Darkin son antiguas entidades nacidas de los ascendidos shurimanos que, tras la caída de su imperio, se sumieron en la desesperación y locura. Tras la guerra contra el vacío y el colapso de Shurima, los ascendidos sobrevivientes quedaron sin propósito y fueron consumidos por la corrupción y ansia de poder. Para la humanidad se convirtieron en dioses oscuros, crueles y sanguinarios. Para evitar su dominio, los más poderosos mortales sellaron a los Darkin en sus propias armas, atrapándolos y limitando su influencia. Sin embargo, algunos han logrado despertar parcialmente, como Atrox, Rust y Varus. Vale, contexto. Vosotros decís, pero los Darkin no son super ancestrales y lejanos, y como del principio de todo de la historia del LoL, y los churimanos ascendidos son más tardíos. No. Azir y Xerath, que ascienden, también ascienden Nasus y Renekton y demás, son ascensiones contemporáneas tras haber recuperado el disco solar y haber restaurado la tradición de los ascendidos y haber vuelto a hacer una ascensión pues, descubriendo cómo se hacía de nuevo, porque se perdió durante muchos años. Antes de eso ha habido cientos de ascendidos en la cultura inicial de Shurima. O sea, los ascendidos son algo atemporal de hace mucho tiempo, que son literalmente dioses, como Azir o Xerath y demás, que son dioses, ¿no? O Nasus y Renekton, que son los 4 ascendidos que hay en el LoL. Esos 4 ascendidos son literalmente dioses y no son tan poderosos como los ascendidos primitivos, que son los que hablan aquí de los Darkin, que es algo previo a la historia del LoL casi. Parte 2. ¿Cómo podría darse su regreso? Si los Darkin recuperaran su forma completa serían por algunos de estos escenarios. Un portador cede completamente el control. Actualmente los Darkin están atrapados en armas que necesitan un portador para actuar. Si un mortal se rindiera completamente a su voluntad, podría convertirse en un catalizador para su regreso total. De hecho, Atrox es la espada, Varus es el arco, Nafiri es la daga y... ¿Y quién falta? Y Rust es la guadaña, que de hecho si no la absorbe es Kain, ¿no? Eh, Darkin, LOL, son los únicos Darkin que hay, esos 4, ¿no? Que conocemos. Un momento, perdón, que estoy buscando los Darkin para que me diga qué Darkins hay. Porque quiero saber si hay alguno más que se me ha pasado que no tenga. Aquí, aquí. Sí, tenemos Atrox, Nafiri, Rust y Varus, los únicos, ¿vale? Nafiri, que es un Darkin, por la daga que tiene. No, por el collar que usa, creo que es, ¿no? Lo cual ya me jodería que Nafiri sea un Darkin, pero bueno, es lo que hay. Seguimos leyendo esto. Un poderoso los libera. Magos, entidades o seres como Mordekaiser podrían tener los conocimientos para romper sus sellos. Si alguien con un propósito oscuro quisiera usar a los Darkin como aliados, podría desatar el caos. Y la tercera forma de sacar a los Darkin sería: encuentran una manera de liberarse por sí mismos, ya que son antiguos e inteligentes y podrían romper el sello que les ata a las armas. Parte 3. La consecuencia para Runeterra. Si los Darkin recuperan su poder original, Runeterra enfrentaría una crisis sin precedentes. Shurima podría caer en el caos. Azir está intentando restaurar el imperio, pero la resurrección de los Darkin podría significar una guerra civil o incluso el colapso total de la región. Noxus y Demacia estarían en peligro. Aunque son potencias militares, ni siquiera su ejército combinado podría enfrentarse a dioses guerreros sedientos de sangre. De hecho, Atrox arrasó con una guerra él solo y el único superviviente fue Tryndamere. La isla de las sombras podría ser irrelevante. La isla de las sombras podría ser irrelevantes. La amenaza de los Darkin podría superar a los horrores de la niebla negra, convirtiéndola en una preocupación menor. Dios, no he pronunciado nada en esto, me he dado cuenta hasta yo. La amenaza de los Darkin podría superar a los horrores de la niebla negra, convirtiéndola en una preocupación menor. Como sabemos, actualmente en el lore actual de Riot, según están desarrollando, la niebla negra sigue extendiéndose por fuera de las Islas Bendecidas, que son las Islas de la Sombra, desde que lo maldijo todo Viego por su afán de despertar a su mujer, a Isolde, de revivirla. Y pues por culpa de eso está expandiendo una podredumbre por todo Runeterra, ¿no? Y en este caso, los Darkin serían más peligrosos que las Islas de la Sombra y darían más miedo. Y Targon podría intervenir, porque los aspectos celestiales podrían considerar a los Darkin una amenaza suficiente para involucrarse directamente, lo que podría escalar el conflicto a proporciones cósmicas. Porque los aspectos celestiales del LoL son, si no me equivoco, eh, pues no lo sé. Pantheon sé que es uno, Zoe es otro, Tarik, Soraka y Aurelion y ya, ¿no?
Pantheon, Zoe, Soraka, Taric y Aurelion. Porque Diana, Leon y Aphelios son luchadores de Targon que no son tal. Y Nami no sé si es un aspecto del agua o algo. La verdad es que encontrar lore del puto lore es súper difícil encontrar algo guay, ¿no? Pero bueno, eso. Los celestiales podrían bajar a ayudar, lo cual estaría bien, la verdad. Aunque, por ejemplo, Pantheon ya peleó en su momento contra Rust y tampoco es que saliese súper bien parado, pero creo que era humano en aquel momento aún. Luego, ¿qué campeones podrían enfrentarlos? Pues mira, ¿quién podría detenerlos? Tenemos a Azir y Nasus como antiguos ascendidos. Podrían ser los únicos con el conocimiento y la fuerza. Los aspectos de Targon como Pantheon, Leona y Diana, que podrían ser piezas clave en esta batalla, aunque Leona y Diana no son bendecidos por los aspectos, pero no son aspectos como tal. Luego, cazadores de monstruos, que son gente potente, como Kayle, Vayne o Senna, que además son bastante poderosos y tienen estas experiencias, aunque bueno, creo que Kayle como bajada del cielo es más fuerte que Vayne o Senna en el lore. De hecho, el siguiente tema va a ser campeones más fuerte por lore. Y seres con poder arcano como Ryze o otros magos de Runeterra. Y reflexión final, el regreso de los Darking no es solo una amenaza física, sino también filosófica. Representa lo que sucede cuando el poder corrompe y consume a todos que alguna vez fueron héroes. Ya que todos los Darkin son ascendidos, al fin y al cabo, pues fueron héroes en su momento, ¿no? Su regreso puede ser el final de Runeterra y el comienzo de una nueva era de guerra y destrucción. Y con esto acabamos con la parte de lore de este podcast. La verdad, es interesante cuanto menos, ¿eh? A mí esta parte me ha gustado más que la anterior. Y la siguiente, si me lo permitís, ya voy a anotar que va a ser el lore de campeones. Para la siguiente va a ser campeones más fuertes por lore. Que uno será Atrox, otro será Zoe y luego veremos. El resto no sé quién serán, pero esos sí que son, sí o sí. Vale, muy bien. Acabado esto, vamos a empezar ya. Bueno, vamos a meter un último sneak peek eh, de los Darkin. Vamos a hablar un poquito más, ¿no? Pues tenemos cosas que han pasado con los Darkin. Por ejemplo, Azir fue un ascendido. Azir mandó sobre varios ascendidos que más tarde se convirtieron en Darkins. Kai y Balmar son dos personajes dentro del lore que son básicamente dos chicos que se fusionan al coger el arco y se transforman en Varus. Varus son dos personas y un Darkin, o sea, tres. Misha, que es el antiguo aspecto del crepúsculo, que ahora es Zoe, le dio a los runatenienses, a los habitantes de Runeterra, el conocimiento para sellar a los Darkin durante la Gran Guerra Darkin. O sea, fue el previo a Zoe el que desveló cómo sellarlos. Luego tenemos otro Darkin que no está en el LOL, pero sí que sale en otro juego, si no me equivoco. Puede que salga. No sé si sale en otro juego o no, pero bueno, está en el lore aquí, que es Sholani. Sholani es un Darkin. Sí, sale en el Legends of Runeterra, en el juego de cartas. Pues Sholani es un Darkin que en su forma humana se llamaba Jung y fue entrenado por Master Yi. Luego tenemos a Nasus, que luchó contra varios otros ascendidos para detener a los Darkin, y algunos de ellos se convirtieron más tarde en Darkin. Pantheon luchó contra los Darkin en la Gran Guerra Darkin y sobre todo se enfrentó el más destacado es contra Rust. Renekton también fue compañero de varios ascendidos que ahora son Darkins. Tryndamere fue el único superviviente de la masacre que hizo Atros en la guerra esta que os comenté de Freljord. Y Vladimir aprendió la magia de sangre de un Darkin. Y luego lo mató para conseguir su casi inmortalidad. Y además Vladimir lidera el culto del el círculo carmesí, que son unos seguidores de la magia sangrienta de los Darkin. Y poco más que comentar sobre This Thing. Ahora sí que lo dejamos todo, porque ya no tenemos nada que comentar de Lore. Podemos hablar de la Gran Guerra Darkin, pero ya se nos va a largo. Que ya llevamos 45 minutos de podcast y aún quedan los temas cíclicos, ¿no? Así que vamos a hablar de los temas cíclicos de la semana. Empezamos con el repaso a mis predicciones de la semana.
Así que cambiamos aquí y cambiamos aquí. Muy bien. En el día 1 teníamos un SKB10, el cual yo predije B10 y acerté. Un Giants Fnatic, en el cual predije Fnatic y acerté. Un Rogue G2, en el cual predije Rogue, por el lore de que Rogue siempre ganaba G2. Y aún se lo puso difícil, pero ganó G2, fallé. Heretics Koi, puse Koi, aunque si os acordáis, yo cuando estaba haciendo las predicciones dije, ay, tengo una corazonada, ay, quiero poner Heretics, pero puse Koi por razonamiento, por cabeza había que poner Koi. Y ganó Heretics, fallé. Y me jode haber fallado esta porque yo tenía el pálpito en mi cuerpo y de hecho antes del partido dije, no, va a ganar Heretics, seguro que gana Heretics, seguro que gana Heretics. Y al final ganó Heretics, tío. Cómo me jodió no haber predecido Heretics cuando yo lo tenía en el corazón ahí eso. Y luego Vitality Carmine Corp ganó K-Corp y yo puse K-Corp, así que acerté. Primer día me hice un 3-2. Seguimos al día 2 en el cual en el Rogue SK puse Rogue porque pensaba que SK se iba a hacer un 0-9 y lo quería. Curiosidad, nunca ha habido un 9-0 ni un 0-9 en la LEC. Todos los equipos han ganado mínimo un partido o han perdido mínimo un partido. Nunca ha habido ni un 0-9 ni un 9-0. Ojalá este año lo haya, tanto uno como otro. Estuvo muy cerca SK y Fnatic con una racha de 8 victorias también estuvo muy cerca. Si hubiese ganado el primer partido, ya estaba. No lo ganó, se jodieron. Este día 2 falla bastante porque tuve predicciones muy malas. Giants contra B10, ganó Giants, acerté. Fnatic contra Carmine Corp, ganó Fnatic, acerté. Y a partir de ahí nada. Yo pensaba que Heretics iba a ser mejor que Vitality y no lo fue. Yo predije Team Heretics y ganó Vitality. Y Koi G2, yo predije Koi porque pensaba que G2 no iba a venir tan bien, pero G2 ya está a un nivel muy aceptable. Lleva muy bien. De hecho han quedado 5-3, puede ser. No, 5-4, no, 6-3, 6-3 han quedado. Se han hecho un 3-0 esta semana, de hecho. Y G2 Koi, pues dije Koi y ganó G2. Vale. Siguiente. Ese día me hice un 2-3. Siguiente. Vitality Giants, puse Giants, ganó Vitality, fallé. Koi Rogue, puse Koi, ganó Koi, acerté. Carmine Corp B10, puse Carmine Corp, ganó B10, sorpresa, fallé. G2 Heretics, puse G2, acerté. Y SK Fnatic, puse Fnatic, acerté. Me he hecho la peor semana de predicciones de todas. 8 victorias, 7. O sea, 8 bien, 7 mal, si no me equivoco, ¿no? Sí, 8 bien, 7 mal. El día que más he fallado y el día que más acerté fue un 11-4 y luego tuve un 10-5. Bueno, semana rarita, pero ya lo veremos luego en los playoffs, que tengo ya por aquí preparado todas las rondas para... ¿Cómo se llama? Para predecir los playoffs. Así que luego ya hablaremos de predecir los playoffs y ya hablamos de eso. Pero de momento ahora vamos a hablar de otras cositas. Después de repasar mis predicciones, vamos a repasar lo que viene siendo toda la semana, ¿no? Ya sabéis lo típico. Post tercera semana, roster, mejores jugadores de cada equipo y ya hacemos las predicciones para la semana que viene. Post tercera semana, muy bien. Pues ¿qué tenemos aquí? Fnatic y G2 3-0. Vamos a hablar primero de los 3-0 rapidito y quitarnos de delante porque tampoco han sido una locura, ¿no? Al fin y al cabo, Fnatic contra Giants, contra Carmine Corp y contra SK. Partido más fácil contra SK, no hay nada que comentar. Jugaron muy bien, muy tranquilos. El mejor LOL que hemos visto de Fnatic porque contra SK es muy fácil. Aunque contra Carmine Corp, comparado con el nivel que tuvieron de un equipo más complicado, Carmine Corp es un equipo muy difícil, le metieron tremenda paliza a Carmine Corp. Por lo cual, aunque tuvieron dos fallos ahí tontos con el Atacán y otro más, contra Carmine Corp fue un partidón. Y contra Giants, aunque ganaron bastante sólidos, tuvieron un par de truferitas, un par de happy moments en el cual a mí no me gustó nada eso, pero bueno, ganaron solventemente, fueron el mejor equipo de la semana y muy buen equipo, pero en los dos primeros partidos de la semana tuvieron un par de happy moments que para mí no se pueden tener, pero vaya, tener un partido perfecto es muy difícil. Luego G2 también ha tenido una semana más o menos fácil, ¿no? Ganando a Rogue, fácil. Ganando a Movistar Koi, no es fácil, pero lo pareció porque la verdad que jugaron bastante bien. Y ganando a Team Heretics, que es un equipo de tabla media-baja, por lo cual es comprensible que hayan ganado fácil. El partido más difícil fue contra Koi y no fue ni tan difícil, porque la verdad lo jugaron muy, muy, muy bien, ¿eh? Skewmont, sin más, o sea, sin más de bien, sin más drama, ya no parece que haya el drama con Skewmont que había antes. Caps muy tranquilo con la Aurora, muy de apoyar, muy de jugar, muy de colocarse, muy de buscar, pero sin más, sin que ser protagonista, dejando a Skewmon lucirse y Hansama jugando muy bien, junto con la Brop, que tuvo algún desliz de ser la Brop, pero en conjunto todo el equipo muy bien, y Broken Blade relegado a un segundo plano con ese Orn jugando un Orn casi clínico. Así que nada, sin duda, muy buena partida de G2 contra Movistar Koi, que fue lo que hizo. Que fuera todo tan, tan bien. Después de eso podemos seguir comentando otros equipos, ¿no? ¿Qué otros equipos tenemos? Pues tenemos BDS que se hizo un 2-1. Vamos a hablar de BDS que se hizo un 2-1.
Y en este caso, BDS a quién se enfrentó. Ganó SK, no comentamos nada, ganar SK no es un mérito. Perdió contra Giants, partido muy sufrido, y ganó Carmine Corp. Carmine Corp semana dura, Carmine Corp semana dura, que lo comentaremos luego. El partido contra Giants, Giants empezó muy bien. Luego Carmine Corp le dio la vuelta, o sea, BDS le dio la vuelta y casi ganan. De hecho, en ese momento estaba remontada la partida porque Giants tenía 10k de ventaja y aunque BDS no llegó a superarlos, creo que recortó como 7000 o una locura. Y aunque hubiera mucha ventaja de oro para Giants, da igual, porque en el punto de la partida en el que estaban, BDS tenía tanto el momentum como las formas de luchar. Pero Giants consiguió encontrar una buena teamfight para cerrar la partida. Así que aquí fue un poco XD para Giants, un poco XD para BDS. Obviamente aquí BDS lo hizo bien y Giants lo throweó, fue un cómputo de dos cosas, aunque igualmente el equipo español, el equipo malagueño acabó ganando, ¿no? Entonces este partido no hay mucho que comentar. ¿Por qué le das Ambes a Nuke? Es mi pregunta. Nuke no sabe no jugar esas cosas, no juega esas cosas, fue un poco troleadita y a lo mejor incluso con otro medio ganabas la partida. No estaba Casiopeya baneada, que no es mal personaje Casiopeya contra este equipo, porque juegas contra Kalista, que te está mirando siempre mientras quitea, juegas contra Oriana, que te va a mirar mientras tira la bola para adelante, juegas contra Nocturne, que va de frente a ti, juegas contra Gragas, que el pantazo va hacia adelante, y juegas contra Necton, que siempre quiere entrar. Yo creo que una Casio ahí estaría muy bien, y además tienes un equipo de Varus, Leona, Rumble y Maokai. O sea, Maokai Rumble combo, Varus hace follow up con Leona también, y la Casiopeya pues te deja gente anclada, te puede tirar una ulti para iniciar después, o te puede tirar una ulti mientras tu equipo ya ha iniciado. Yo creo que estaría mejor ahí el pick, y quizás con eso habrían ganado, pero bueno, no lo hicieron. He didn't. They didn't, de hecho. Y luego BDS que arrasó bastante a Carmine Corp, acabando incluso la partida en 29 minutos con 8000 de oro de ventaja, con nada, una cifra muy buena de 1-1-3, una Aurora muy buena de Nuke, que la verdad se lució y reventó a Vladi, y Ice dándole un poco de humildad a Caliste, que Caliste la verdad esta semana no ha estado. Esta semana Caliste no ha estado, no sé qué ha pasado, pero Caliste no ha estado. No me voy a entretener más porque si no lo acabamos más, eso llevamos 3 equipos. Vale, ¿qué más equipos tenemos? Ya hemos hablado de B10, de Fnatic y de G2. Vale, pues otro equipo más que se haya hecho un 2-1 esta semana. No, no. Sí tiene que haber. Ah, Vitality. Vitality también se ha hecho un 2-1 esta semana. Vamos a comentar Vitality. Vitality con este 2-1, perdiendo el primer día contra Carmine Corp, el único partido que ha perdido Vitality esta semana. Sin más, Naknako con Jace. Es que claro, es que Ambesa está tan rota que le dejas a Kana Ambesa y Naknako con Jace parece que no hace nada comparado con otro rival porque Ambesa está rotísima. No. Y la verdad, todo Carmine Corp muy bien en esta partida. De hecho, de Vitality el único bueno fue Karthi, que la verdad remó solo muchísimo, pero tú solo no puedes remar contra una Real que te puede saltar encima, una Mesa que te puede saltar encima, una Sejuani que te puede saltar encima, y como el resto del equipo no estaba acompañando lo suficiente, pues hicieron que Carmine Corp ganase a Vitality, ¿no? Y luego Vitality sí que jugó muy bien los otros dos partidos, jugó un muy buen early y un buen mid game contra el Team Heretics, la verdad pasándole por encima bastante bien. Flacket intentando carrilear, pero no. De hecho, el mejor de Heretics en ese partido creo que fue Camilo, y tampoco por mucho, simplemente porque Smolder te permite jugar tranquilo, ¿no? Y luego ya intentar escalar, pero no llegaron a escalar lo suficiente. Y nada, partida muy clínica de la Cira de Linkas, que para mí fue un poco de Jungler Gap con Sheo, que no pudo hacer nada con Taliyah. Y luego nada, pues con ese Jungler Gap le das mucha habilidad para que se pueda mover tanto el Yone y el Corki. O sea, el Yone se puede mover y Corki puede hacer cosas, que bueno, sí, se puede mover, porque en este meta de cambio de línea se puede ir para arriba, para abajo y da igual. O sea, pueden hacer muchas cosas y las hicieron y ganaron. O sea que enhorabuena Vitality, y su partido contra Giants también. Se notó mucho que Carti estaba muy on point esta semana, y con eso consiguieron traicionar la ventaja también al resto del equipo, jugando una partida muy junta a los dos. Y la verdad, Linkas muy digno contra un closer con Cira que estaba espectacular. Es un closer muy bueno con Cira, pero consiguieron aguantarle muy bien la partida para ganar. O sea que muy bien, ¿no? Por parte de Team Vitality. ¿Qué más nos queda? Para comentar rápido por ahí. Ya hemos comentado todos los 2-1, ¿no? Ahora me quedaría los 1-2. Pues venga, como 1-2, vamos a empezar con Carmine Corp el primero, ya para quitarlos del medio. Carmine Corp, semana desastrosa. Consigan a la Vitality porque juegan bien, juegan como siempre. Se enfrentan a Fnatic, Fnatic les mete una paliza en todas las líneas. La Poppy de Cana, como no existiese contra Fnatic, se la pasaron por donde sea, tanto Oscar como Razor como Mikix. Los tres hicieron lo que hicieron, entraron como quisieron, como si no hubiera ninguna Poppy. Caliste, la verdad, aprendió que el mejor AD carry de la LEC es Upset, y Vladi
Se tuvo que enfrentar a un humanoide desatado que la Aurora metía miedo esa Aurora. Y la otra victoria fue contra BDS también. Lo mismo. A lo mejor Vladi no sabe jugar contra Aurora porque se ha comido dos Auroras enfrente que le han destrozado. A lo mejor es que Vladi no sabe jugar contra Aurora. Caliste también no ha tenido no tuvo buena partida. Jake, ¿a qué? ¿Cómo se te ocurre darle una Nidalee a Jake? Que la puede jugar, pero es que no es tan bueno con Nidalee, creo yo. Jake, Jake ha jugado fuera de sus 4 campeones, juega mucho peor. Y Nidalee no es uno de sus 4 campeones. Y eso fue pues lo que vendría siendo, ¿no? Carmine Corp. Nos quedan por repasar SK, Giants, Rogue, Movistar Koi y Heretics. Vale, vamos a repasar SK, que ha ganado su primera partida del año, lo cual es una locura. Nada, SK empieza la semana tranquilo, pierde contra BDS, Stomp, somos malos, es lo que pasa, sin más. Llega la segunda semana, la pelea en el barro contra Rogue y SK hace una partida clínica, ¿eh? Ragel muy bien, Isma muy bien, y luego Janas y Ricker cumpliendo, que es lo que se le pide al fin y al cabo. Ricker no está haciendo para nada un buen split. Y Genax, pues a veces sí, a veces no. Entonces, mira, ponlo con un tanque, con un Orn y que cumpla. Nada que comentar esta partida. Dos equipos que no hacen nada. Uno hizo un pelín y con ese pelín sacó ventaja para ganar. Y luego, pues nada, SK ya le tocó volver a ser SK y perder contra Fnatic en un stomp de locura. 28 minutos 55 segundos. No se acabó antes porque ahora mismo no se puede acabar antes porque sale el National 25 y Alma y Atacan y cosas y tal. Entonces no puedes acabar antes por mucho que quieras. Pero muy buena partida de Fnatic y SK que no existió en ese partido, ¿no? Con eso vamos a hablar de Giants, que empezó muy bien, pero al final ha acabado 5-4, no tan bien. Perdiendo contra Fnatic, contra Vitality y ganando a BDS. Realmente ya he comentado todos estos partidos, ¿no? Contra Vitality, Vitality lo hizo muy bien, les ganó desde el principio. Contra Fnatic, Fnatic jugó un LOL clínico, no pudo contestar Jajax, le faltaban ideas, le faltaba proposición, le faltaban cosas. Y contra BDS, Jajax tenía mejor compo, tenía mejor early, jugaron muy bien. Y en el mid game trovearon un par de veces y consiguieron ganar por una buena fight, pero estaban muy mal en el final de la partida, o sea, trovearon mucha ventaja. O sea, Giants aquí, una semana complicada y mucho para aprender, ¿eh? ¿Qué más me queda? Rogue Koi Heretics, ¿no? Vale. Vamos con Rogue rápidamente. Semana 0-3, semana de pena, semana de equipo malo, ¿no? Rogue pierde contra G2, nada, G2 le da un repasín. Adam dice en una entrevista, voy a jugar para mí mismo a ver si yo solo puedo carrilear. Y efectivamente, Adam queda 5-0, ni siquiera se muere una sola vez. Porque juega para sí mismo y juega para carrilear y juega para conseguir oro y ganar. Pero no funcionó, porque hay que jugar en equipo y Rogue no es un equipo, es una banda con el bombo y el platillo. Rogue contra SK pierdes contra el peor equipo de la liga, así que el peor equipo de la liga eres tú. Nada que comentar de ese partido prefiero olvidarlo. De hecho, no lo vi en directo, lo voy a perder luego porque si no me iba a morir. Y luego Movistar Koi consigue su única victoria de la semana contra un Rogue que no hace nada, que tiene unos vestigios de Ben Early, deja unos resquicios de un intento de hacer algo en Early, nada más. Alan con Sion penísima. Patrick 07 como si no existiese. Supa le pasa la mano por la cara. De hecho, con el Ziggs le pasa la bomba por la cara. Y ya, nada que comentar de este Rogue. La verdad, que equipito, la verdad, que equipito. Y queda Heretics, dejamos para el final a Koi, ¿vale? Heretics empieza ganando a Koi con un partido en el que Koi lo tenía muy bien. Koi, o sea, más o menos de lo que yo recuerdo del partido es: Heretics empieza un poquito bien, Koi luego se pone muy bien y termina. Y en cuanto el Draven de Flacket, que primero lo matan una vez sin conseguir cargas, luego muere y consigue la kill después de morir, por lo cual tiene la mitad de cargas y demás. Y cuando el Draven de Flacket consigue funcionar, que lo retrasan mucho y Koi hace muy bien, y por eso Koi tiene la ventaja en cierto punto de la partida porque consiguen que el Draven de Flacket no escale. En cuanto pasa eso, se acabó la partida porque ya Flacket carrileo, jugó genial. Camilo le saca solo kill a Yoyopium. Sheo juega muy bien también. Carlsen aguanta la línea, que es lo que tiene que hacer. Al fin y al cabo, cambio de líneas. Jugar luego contra una Ambesa y tal es complicado. Stent. Vale, vamos a hablar de Stent un momento, ¿vale? Stent con Rel. Lo hace increíblemente bien en buscando los flancos, ¿eh? Era una partida muy complicada de jugar para Heretics en cuanto a teamfights. Al fin y al cabo, tú quieres entrar, quieres que Lilia consiga meter una Q o una E o una W algo a 3 o así y conseguir así un buen dormir, pero para eso tienes que entrar. Lilia no puede entrar de frente contra una Nidalee, contra una Ambessa y contra un Braum y Jaice. Y es real, ya te digo toda la compa para que voy a quedarme con uno solo. Te pueden pokear, tienes 3 de poke para que la Lilia no entre bien, aunque vale, Lilia es un personaje que se va muy fácil porque tiene mucho web speed. Pero bueno, te pueden pokear, la Ambessa te puede enganchar con la ulti, te puede hacer cosas para que no entres. Y obviamente el Braum te tira la ulti y no entras. Entonces la Lilia no puede entrar. Lo mismo pasa con el casante. Por mucho que quiera forzar a entrar, tiene que tirar la W, la E, tiene que gastar todo para entrar. Entonces,
Stent lo ha hecho muy bien. Ha jugado muchos flancos, se ha comido muchísimo pokeo, porque flanquear, si te spotean, pokeas mucho, pero aún así, aun comiéndose mucho pokeo, ha conseguido entradas buenas y fights buenas para su equipo. Y eso fue básicamente algo muy definitorio para que Flacket pudiese pegar y jugar bien. Stent haciendo espacio y haciéndolo bien. Camilo, que ha tenido un par de jugadas buenas, tanto el solo kill contra Yopium como el flash dentro del dragón para matar a Nidalee para ganar la fight fácil. Supa, posicionamiento rarito con algunas es del Ezreal. Y ahí Flacket con el Draven vino genial para reventarlo. Y nada, Sheo y Carlsen muy bien, muy sólidos y muy contento con que Heretics esté ganando. Porque Heretics es un equipo que necesita tener un poco de confianza y un poco más de rodaje. Heretics, que ha quedado, si no me equivoco, 3-6, es un muy buen resultado para este split. Vas a playoffs y sigues jugando, mínimo vas a jugar 4 partidos más. Y ya, para primavera tienes que pedir un poco más y para verano tienes que pedir mucho más. Y para el año que viene, si mantienen roster, tienes que pedir muchísimo más porque es un equipo que tiene que crecer. Pero de momento, este inicio es un buen inicio para un equipo que tiene Carlsen, Camilo y Stent, 3 rookies. Así que muy buen inicio. Y nada, luego Heretics pierde contra Vitality porque le dan un repasito, ¿no? Ahí el equipo juega bien, juega unido. Y luego, pues G2, obviamente, es un equipazo. Flacket juega loco con el Corki. Flacket está loquísimo con el Corki. Pero sobre todo los rookies fueron los que peor lo hicieron. Carlsen, Camilo y Stent. Y es normal, juegas contra un equipo como G2, tienes presión. Además, juegan muy bien. Caps desatado, Broken Blade desatado como un Cho'Gath increíble. Pues no hay nada que hacerle. Te toca apechugar contra un G2 que quería la victoria, eso sí, para quedar ahí en la tabla media alta, ¿no? Entonces, pues aquí te tocó comerte al Coco y el Coco te hizo cucú. Y por último, Movistar Koi, que ha tenido la peor semana del año, si no me equivoco, ¿no? Porque tuvo la primera semana 2-1, la segunda 3-0 y esta 1-2. Bueno, ha tenido todas las semanas posibles, menos la 0-3. Ha tenido 3-0, 2-1, 1-2. Y le faltaría 0-3, pero no hay suficientes semanas para hacerlo, ¿no? Eh, Perder contra Heretics en esa remontada de Heretics, que no fue tanto remontada como un partido muy igualado que ya hemos analizado de por qué ganó Heretics. Perder contra G2, un G2 que está jugando muy bien, y ya hemos hablado de por qué ese G2 ganó en el resumen de G2. Y luego ganar a un Rogue, que Rogue no plantea nada y te es muy fácil ganar, la verdad, no es una locura tampoco ganar a Rogue, que ya hablamos de que hace un par de vestigios de jugar el early game, pero no lo juega bien del todo y pues al final gana Koi. Semana para olvidar, Koi dijo, no, vamos a jugar drafts más distintos para ver, ir practicando y a ver realmente si han jugado alguna cosa distinta, pero tampoco te creas que mucho, ¿eh? Vamos a ver los drafts de Kois para ver si realmente han estado practicando cosas nuevas o no tanto. Primer draft. Ambessa, Nidalee, Jaice, Ezreal y Braum. Vale. Ezreal Braum no es algo nuevo. Nidalee y Joya. O sea, Ambessa tampoco lo es, pero a Nidalee y el Joya primero la puedes sacar para ir practicándola, para ver qué tal está, porque hay gente que la juega. Y sobre todo, para enseñarla y decir, mira, no solo la tengo en top, la tengo en jungla. Es un flex pick si quieres meterla en la bolsa de Mirwin el Joya y seguir jodiendo a la gente. Y luego el Jaice de Yoyopium, que es malísimo, y tenían que ver si podían hacerlo funcionar en Stage. Y pues no lo hicieron funcionar en Stage, pero Yoyopium nunca ha sido conocido por su Jaice ni por sus melés siquiera, ¿no? Que quizás un poco el Yone y tal, pero Yopium nunca ha sido muy de melés. Entonces, pues, bueno, sí, la Kali también, pero es eso. Melés Hades no es su fuerte. Tampoco hay muchos en medio, pero eso. Dirás, pero Haide tiene doble rango, tiene también el pokeo de la QE, que de hecho lo juegas para pokear, sí, claro. Pero un Jaice en línea, un Jaice bueno tiene que jugar en melee. La W melee, la pasiva, te regenera maná. Entonces, lo cuento como melee en línea porque además estás jugando contra un Corki que te machea el rango. Tanto en Ranked como en melee te machea el rango. O sea que siempre estás o en igualdad en desventaja, nunca estás en ventaja de rango contra el Corki. Porque te machea el rango, te machea el poke, y te gana en movilidad. Entonces, pues, es como jugar un melee, aunque esté en forma Ranked contra Corki. Porque te puede machear igual todo lo que hagas. Entonces, pues, si tienes que jugar además un poco más en melee para aprovecharte de la pasiva de la W, pues eh, en mid lane no puedes considerar un personaje melee. Y a Yo-Yo no se le dan bien los personajes melees. Hades, me refiero. Voy a Kali. Y Yone sí. Bueno, que me estoy liando mucho con el tema este Yo-Yo que eso. Que no tiene buen Jaice. ¿Qué más? En la niñería sacan y el resto no es nada innovador. Nos vamos antes de que siga rebozándome en el mismo tema. Con la derrota contra G2. Gwen de Mirwin sabemos que la puede sacar, sabemos que la juega y la jugó. Con Flash un poco raro, o con TP un poco raro. O Flash fantasmal o TP fantasmal, pero
Flash TP no es algo que se suele ver. Lo lógico sería TP fantasmal, pero bueno. Vi para el Joya, no es raro, pero estás probando supongo que la Gwen y también puedes probar un poquito la talilla de Jojopium, que sí que la ha jugado más en su carrera y demás, pero no es un pick estrella de él, entonces está bien probarlo. Y supongo que también quieres probarlo contra la compo de Aurora Wukong, porque el salto de Wukong con la W y la W de Aurora también los paras con la E de Talilla, que no es una locura, pero bueno, te genera que no te pueden gaguear, que Wukong no puede hacer W para adelante y saltarte con la E, porque le paras la W, le paras la E, y tú simplemente tienes que colocar tus piedras en el suelo. Lo mismo para Aurora. Aurora, si tienes una E y rebota por encima de tus piedras, también va con su R, va a comerse el stun, o con su W al saltar a hacerse invisible también se va a comer el stun. Entonces, bueno, no me parece un draft tan innovador como otros. Y luego ya, Aize para Mirwin, Sejuani para el Joya, Corki para Yoyopium y Ziggs y Rel para Supa y Álvaro. Vale, el Ziggs lo ha jugado alguna vez Supa, lo juega muy bien, es una buena partida y está probando eso, supongo, ¿no? El flex pick del Corki, tanto en bot como en medio, lo juegas bien, lo juega bien Yoyopium, juegas bien el Ziggs y... Bueno, Mirwin sabes que puede jugar todo, sabes que el Joya puede jugar todo y Álvaro con Rel no es nada nuevo. Por lo cual sí que han probado algo, pero tampoco es que hayan probado una locura, ¿no? Me parece a mí que ha sido la semana más innovadora del mundo. Pero si ellos consideran que les ha servido para practicar, te has quedado 1-2, tampoco es un drama, estás muy bien posicionado en playoffs, así que guay. Y ya queda poquito, gente, ya queda poquito, ya queda poquito, ya queda poquito. Vale, ya queda muy poquito, ¿vale? Vamos a hablar del mejor jugador de cada equipo y luego del roster de la semana, ¿vale? Mejor jugador de cada equipo. Fnatic, Razor, no hay nada que decir. Ha sido una masterclass con cada partido que ha jugado. Ha jugado mecánicamente un point todos los partidos. Fnatic, Razor, sin duda. G2, Broken Blade, me ha gustado mucho Broken Blade. Quizás haya sido mejor Caps, puede ser, pero Broken Blade me ha jugado mucho. Esos chogas que se ha sacado ha estado goated. Giants, teniendo en cuenta que solo ganas una partida y que la ganas por el engage de Closer y Yakis, voy a ponerle a Closer. Carmine Corp, Kana, supongo, es el más regular del equipo. Movistar Koi, semana dura de Movistar Koi, Supa por el Ziggs, le voy a poner que la que gana en Ziggs lo juega muy bien. Mal, Rogue, Adam, sin más. Es muy fácil maquillar que eres bueno cuando juegas para ti mismo, pero pues si ha jugado bien para sí mismo, aunque no haya carrileado, es el jugador que más destaca, que realmente no es el mejor del equipo, pero es el que más destaca. SK, ganando su primera partida. Uf, es complicado, SK ganando su primera partida, Literalmente el partido más difícil, o sea, tengo que fijarme simplemente en SK contra Rogue y ver quién carrileó. SK contra Rogue, ¿dónde está el SK contra Rogue? Estoy buscándolo para ver quién fue el que carrileó. SK Gaming contra Rogue Esports. Ragel, venga, vamos a poner a Ragel, que se hizo un 6-0. Ya solo por el KDA. Es que se casan muy malos todo, pero si tengo que poner a alguien que es bueno, pues ponemos a Ragel. En BDS voy a poner 1-1-3, jugó muy bien esta semana, jugó su estilo y es un buen estilo el 1-1-3, así que voy a poner a 1-3 en BDS. En Heretics Flacket, el loco con el Draven, loco con el Corki. Y en Vitality, Harrison ha jugado bien, pero creo que Carci ha sido el mejor, remando en partidos perdidos y carrileando en partidos ganados, así que voy a poner a Carci. Y dicho esto, pues habría que hacer el quinteto ideal de esta semana, ¿no? Top lane Broken Blade esta semana, no en general, no es de la LEC, es de esta semana. De esta semana, top lane Broken Blade, jungla Razork, medio Humanoid, AD Carry Upset. Y estoy pensando el support. Support tiene que ser. Uf, es que support no es tan fácil, ¿eh? Ponga Hylisan de support. Support tiene que ser entre los que se han hecho 2-1, ¿no? BDS, Vitality o Fnatic y G2. Vale, siguiendo la narrativa de que Hylisan atacó a Shade Up y que Parus no es tan bueno, me tengo que quedar entre Labrov y Mikix. Así que me quedo con Mikix. O sea que básicamente mi team of the week sería Fnatic con Broken Blade en la top. Que no quiere decir que Oscar sea malo. A mí Oscar me gusta muchísimo. Pero Broken Blade lo ha hecho muy bien. Los dos Chogats y el Ornn muy bien los tres partidos. O sea que, aunque Oscar ha sido muy bueno, muy consistente, ya apisonando más que Broken Blade, me parece que Broken Blade ha sido más creativo para no poner también a los 5 de Fnatic en este roster. Pero sí, los 4 de Fnatic y Broken Blade.
Quizás puede entrar en discusión Humanoid, pero el resto creo que no, porque Upset además ha jugado loco esta semana. Y esos son los mejores jugadores y el quinteto. Y repaso random rápido, pues ya podemos hablar de KDAs de la LEC, ¿no? En la semana 3, el top 3 es Upset, Humanoid y Razork. Top 3 de KDA. Hombre, si ganas 3 partidos es muy fácil tener un muy buen KDA. Obviamente el support lo tiene más difícil porque muere más y tal, y mata menos, aunque tiene asistencias, pero bueno, es más difícil. Y es el KDA de todo el split tras la semana 3, ¿vale? Upset, Humanoid y Razork. Y el top, que es Oscar, que lo han diveado 50 veces y muchas veces no está en la acción, porque mientras Upset, Humanoid y Razork están diveando, a él lo están diveando. O sea, ellos están ganando KDA y él lo está perdiendo. Por lo cual es difícil. Es difícil que estén esos dos en el top. Tercero, cuarto Caliste, que esta semana le ha bajado bastante el KDA, pero bien en general. Quinto Linkas, que esta semana le ha subido KDA. Sexto y séptimo Skimon y Caps, que esta semana les ha subido el KDA porque han ganado las 3 partidas. Octavo y noveno Supa y el Joya, que han bajado KDA porque esta semana han perdido partidas. Y Ice décimo de B10, lo cual es una locura para como va B10. Pero Ice es que es muy bueno y se hace partidas de morir muy poco y matar mucho aunque pierdan. Entonces, pues eso ha sido lo que viene siendo las... ¿Por qué me trabo tanto hoy, tío? Eh, el KDA de esta semana, ¿no? Luego también tenemos el daño por minuto y otras cosas que podemos comentar. Si me carga, tío, se me está pillando Twitter ahora. Vale, ya está. Vale, después del KDA tenemos el daño por minuto, ¿no? Tras la Week 3 es averaje en todo el split. Primero Noah, segundo Humanoid, tercero Nuke, cuarto Supa, quinto Carci, sexto Upset, séptimo Yakis, octavo Vladi, noveno Caliste y décimo Hansama. Medios y AD Carries. Nada raro, 2 de Fnatic, solo uno de Movistar Koi, 2 de Giants, solo uno de Vitality, 2 de... No, solo uno de G2, no está Caps, y Nuke de BDS se pone muy arriba también. Después de eso tenemos a Isma como Kill Participation máximo de la semana 3. Claro, Kill Participation también, claro, si matas 5 veces y estás en 4, pues tienes un 90%, es normal, claro, porque SK mata poco y lo que mata es con Isma. Que esto también es de todas las semanas, pero después de la semana 3 pues ha subido Isma. Tenemos a Jung, a Parus, a Jairis, a Alvaron, a Balran, a Mikis, a Razor, a Jake y a Execute. Obviamente, junglas y supports que son los que más ayudan, aunque no maten. Y el Gold Diff, tenemos a Fnatic como el mayor Gold Diff después de minuto 15 con 1500, Movistar con Koi con 1200, G2 con 1200, Team Vitality con 79 y el resto de equipos en negativo de Gold Diff. Siendo el mayor Heretics con 1200 siendo el décimo, ¿no? Eso sería todo. Y se me olvidó comentar antes que Cloud9 y FlyQuest van a streamear sus scrims hoy, creo que es. Pero bueno, no sé el horario, el cambio de hora, pero eso, van a streamear sus scrims. Qué locura, ¿eh? Solo estas, pero bueno, ojalá haga review Wipo después, que es un crack haciendo reviews, ¿no? Y tras esto ya, que llevamos 1 hora 13 de podcast, vamos a comentar lo último, que son las predicciones para la primera ronda de playoffs. Así que cambiamos aquí y aquí lo estáis viendo ya en el drive. Primera semana, primer partido, Fnatic versus Heretic. Bueno, de hecho podemos ver el cuadro de la LEC, que como estáis viendo, os lo pongo así para que lo veáis entero. Ahí lo veis todo. El cuadro de la LEC es el siguiente. Ahí está. Fnatic Heretics, G2 Giants, Movistar Koi BDS, Minecore Vitality y los que pierdan bajan. ¿Cómo es exactamente los que pierdan bajan? Si no me equivoco, Fnatic se enfrenta, o sea, el mayor seeding se enfrenta al menor seeding. Es decir, si pierde Fnatic, que es el top 1, y pierde... ¿Quién es el peor seeding? Y pierde BDS, que es el séptimo, se enfrentarían Fnatic contra BDS aquí. Y aquí los otros. Si no, pues eso, va por seeding. Primero, segundo, tercero. ¿Quién quedó segundo? Quedó segundo Carminale. Primero, segundo, tercero, cuarto, tal y cual, ¿no? Se enfrentan por seeding. Entonces, aquí va primero contra octavo, segundo contra séptimo, tal y cual, ¿no? Y aquí igual. Si pierde Fnatic, si pierde Carmine Corp, no se pueden enfrentar entre ellos porque se enfrentan a los que tengan peor seeding. Tienes ventaja siempre. Las ventajas del loser bracket es estar es el seeding contra el peor equipo. Entonces, pues nada, tenemos eso. Los que ganan pasan a ronda 2, los que pierden pasan a loser bracket.
Los que ganan de ronda 2 pasan a ronda 4, los que ganan de ronda 1 de loser bracket pasan a ronda 2 y los que pierden eliminados. Luego hay una ronda 3 de loser bracket que es el que decide quién juega contra el que pierde de ronda 4 de winners y luego la final. Son todos partidos a BO3 hasta la ronda 3. Ronda 3, 4 y 5, o sea, los últimos 4 partidos se juegan a BO5, que son partidos eliminatorios. Hay 4 partidos eliminatorios que juegan a BO3. Formato es fácil si lo ves. No voy a explicarlo de voz porque es muy difícil. Estoy viendo en pantalla, se entiende fácil, ¿no? Vas para adelante, vas para atrás, bajas de 4 o te eliminan. Con eso nos vamos a lo que importa, que es la ronda de winners. Fnatic Heretics. Uy, me equivoqué. Pero, ¿qué pasa? Me he equivocado de botón. Ahora, Fnatic Heretics. ¿Pero por qué? Ahora me está escribiendo. Que no me está escribiendo, me estaba buscando. Fnatic Heretics. Fnatic, sin duda. O sea, no hay nada que decir. Viene en curva ascendente y Heretics en curva media. G2 Giants, pues lo mismo. G2 viene en una curva ascendente de la leche. Movistar Koi BDS. Podríamos pensar que está un pelín igualado, pero no creo yo que sea la diferencia. Carmine Corp Vitality. Pongo acá Corp, aunque Vitality viene en curva ascendente y Carmine Corp en curva descendente. Si me tengo que mojar es Fnatic Heretics 3-0, G2 Giants 3-1, Movistar Koi BDS 3-1 y Carmine Corp Vitality 3-2. Yo creo que sí serán los resultados. Luego en losers, pues por este resultado se enfrentarían BDS contra Vitality y Heretics contra Giants, puede ser. Creo que son esos standings. Y en winners sería Fnatic G2 y Movistar Koi Carmine Corp. Que tendríamos un Fnatic G2 ganaría Fnatic, Movistar Carmine Corp ganaría. Pues no sé quién ganaría, Movistar Koi Carmine Corp. Había que ver quién juega mejor en el partido anterior, pero vaya. Os recuerdo que la LEC esta semana no se va a jugar, así que estos partidos serán dentro de 2 semanas. Ahora os digo los horarios. Y tenemos eso. Fnatic va a ganar a Heretics, G2 va a ganar a Giants, Koi va a ganar a BDS y Vitality va a perder contra Carmine Corp, que les va a ganar. Y si hablamos de calendario, os leo el calendario ahora mismo de cuando se juegan las eliminatorias. A las 6 de la tarde del sábado 15 de febrero se juega el Fnatic Team Heretics. Que creo que yo entro a trabajar justo a las 6. Yo entro a trabajar a las 6. Yo trabajo de 6 a 2 ese día. Justo el día que hay Fnatic Heretics, entro a la hora que empieza el Fnatic Heretics. Yo me quiero morir. Y a las 8 juega G2 Giants. El domingo 16 juega Movistar Koi BTS y Carmine Corp Vitality. Y el lunes se juegan 2 eliminatorias. Los 4 perdedores creo que se juegan el lunes ya. O los 4 ganadores, no lo sé. Pero el lunes 17 se juegan 2 eliminatorias. Y luego ya sería sábado, domingo, lunes otra vez, donde se jugarían 2 mejor de 3, 2 mejor de 3 y, otro mejor, y el primer mejor de 5, que sería el mejor de 5 de la ronda 4, el lunes 24 de febrero. Y luego ya mejor de 5 por día. Que se juega toda la semana. Sábado, domingo, lunes, menos la última semana, que es viernes, sábado, domingo, que sería 28, 1 y 2 de marzo. El 2 de marzo sería la final, donde Fnatic levantará la copa después de 2018. Y creo que ya está, que no hay nada más que comentar del podcast, porque ya llevamos casi 1 hora y 20 y es una locura, así que despedida. Y ya os voy a comer, que son casi las 2 ya, Si os ha gustado el podcast, dejad un like, un comentario, compartidlo, id a ver el vídeo de Yobi si no lo habéis visto, comentad qué más vídeos queréis, podéis hacer preguntas, podéis dejar vuestra opinión y lo queráis en los comentarios, sobre todo eso, vuestra opinión si queréis también de qué siguiente vídeo que sea, el siguiente es de Upset, pero el de después podéis pedirlo, y nada, nos vemos en la próxima, un saludo muy grande, seguidme en redes sociales, estoy preparando una sorpresita que dentro de poco estará lista y la veréis ya por Reels y Shorts y demás, así que nada, un saludo y chao chao.